nombre es Felipe Torres, soy médico oftalmólogo, trabajo en el Hospital Carrión. Ahorita estoy como vicepresidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología y es un honor para mí estar con ustedes compartiendo una charla que desde el punto de vista de administración ha servido mucho para poder cambiar algunos paradigmas que teníamos frente a las decisiones que teníamos que tener con los seguros, por ejemplo, o frente a los pacientes, ¿no? O sea, nos ha servido para muchas cosas y espero que ustedes le encuentren la utilidad en todas las actividades que realizan en su práctica. Esta es una charla muy pequeña, ojalá que podamos motivar un poco los comentarios, las preguntas, y que eso va a ayudar a que se enriquezca esos conocimientos, ¿no? Todos tenemos ganas de ver que nuestras actividades tengan seguimiento y calidad, que nuestras actividades sean reconocidas como algo que tiene que ver con un aprestamiento, con una preparación que el médico tiene que tener ahora para enfrentar cualquier tipo de entidad nosológica, ¿no? Que nos convoque para poder solucionarla. Entonces, una de esas entidades que es la perla, digo yo, de la oftalmología de la catarata, ¿no? Entonces vamos a compartir. Entonces, vamos a comenzar. Acá yo les voy a hablar de la clasificación de riesgo como herramienta para el planeamiento de la cirugía de catarata. Esta charla pues no es nueva, esta charla es muy antigua ya. Lo nuevo es que las aplicaciones que le hemos dado a este tipo de herramienta, ¿no? Que es una herramienta de decisión que nos permite tomar algunos atributos de lo que estamos haciendo frente a un paciente que tiene catarata. Por ejemplo, ¿no? Si yo puedo a través de esta clasificación identificar casos potencialmente difíciles. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una catarata en un ojo que es normalmente que no tiene ninguna patología, porque no tiene glaucoma, no tiene ningún problema en la retina, la córnea es buena, la cámara anterior es normal, no es ni muy amplia ni muy estrecha. Un cristalino tiene una opacidad de 1 a 2 cruces, que es nuclear y que probablemente dilata muy bien, que tiene un conteo celular adecuado y que el paciente colabora mucho, se puede mantener echado sin ningún problema. Y que es un caso evidentemente simple, pero que es normal en una pesadilla si es que uno no ha tomado en cuenta consideraciones básicas como por ejemplo tener pues a la mano todos los instrumentos adecuados, tener los insumos adecuados, tener simplemente el hecho de no haber contado con una pinza que debió usarse para tener más presteza de la cirugía, convierte en un problema algo que no debió ser un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder identificar entonces? Aquellos casos que realmente sean difíciles y que sí, pues, requieran de nosotros un grado de análisis que permita que tengamos a la mano las ideas claras para poder afrontarlos, ¿no? Y eso nos va a decir ahora cuando terminemos la charla, cómo esto se sintetiza en toda una matriz que nos permite tomar decisiones de tal forma que la cirugía se desarrolle de una forma muy, muy, muy segura, ¿no? Entonces, si yo encuentro un caso difícil y veo que no está en mis manos, diré en mi equipo quién es el cirujano más diestro para que solucione este problema. ¿Ok? Me va a permitir clasificar a este paciente que tiene alto riesgo con el cirujano más competente, ¿no? Identifica, como les dije bien, las condiciones que tiene el paciente, ¿no? Si yo tengo un paciente con una pseudoexfoliación, pues voy a saber que ese paciente probablemente tenga un endotelio alterado, probablemente tenga una vasculatura a nivel del iris alterada con una mala dilatación. Voy a tener una zónula alterada también, un cristalino con una posibilidad de luxarse. Voy a tener la posibilidad de mayor inflamación por la barrera hematoacuosa es muy lábil. Y voy a tener una pupila que me va a hacer que tal vez me demore o que me complique la cirugía, sea esta capsular, sea pequeña incisión o sea facomulsificación. O sea, ya identifica potencialmente las alteraciones que puede tener el paciente
y las voy a enumerar y las voy a poner en orden de importancia para poder yo solucionarlas antes de la cirugía, ¿no? Por eso que me va a permitir tomar acciones de prevención para la cirugía. Y miren lo interesante de todo esto, es que si yo logro tener claro mi problema que estoy enfrentando, y este caso, al ser más complejo, donde va a exigir de mí de repente usar más insumos, más instrumental, voy a poder sustentar frente al paciente o frente a los seguros qué tarifas voy a manejar en este caso, ¿no? Yo no puedo pensar cobrarle a un seguro, por ejemplo, una tarifa de una catarata común que viene empaquetada en un monto definido por el seguro, si es una catarata compleja, donde voy a tener una alta probabilidad de complicaciones. Entonces yo tengo la potestad de poder decirle al seguro, mira, este paciente tiene, de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo a este estudio, mayores riesgos, que lo que voy a hacer para evitarlos es usar más insumo, instrumental, equipamiento que va a tener que ser facturado al final de la cirugía. Y el seguro no les va a poder decir nada porque eso está sustentado desde el punto de vista de auditoría, y ustedes van a poder demostrar con evidencia de que se tenía que usar o se tenía que gastar o esta cirugía salía del paquete porque costaba más. O sea, es importante que ustedes lo vean por allí, porque también eso hace que tu actividad o la actividad de los oftalmólogos, donde ahora ya no es pues sacar solamente la catarata, sino uno tiene que pensar qué efecto refractivo va a tener la catarata sobre el paciente, y tiene que pensar qué técnicas nuevas va a utilizar, y si es un efecto refractivo va a tener que familiarizarse con todas las fórmulas y con todos los artificios que uno tiene que tener en cuenta para dejarle al paciente el estado refractivo ideal y que le permita pues tener una cirugía exitosa para él, ¿no? Para el paciente y para el médico, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, esta clasificación que está acá desde el año, que estamos hablando, pues miren, esto viene del año 2009, donde ya viene la resolución, y aquellos que no tengan a la mano la guía de práctica clínica para tamizaje y detección, diagnóstico y tratamiento de catarata, esta sigue vigente y está desde 2009 ya en poder de todas las instituciones, tanto estatales como privadas, y es parte de esta guía de práctica clínica. O sea, en teoría, todos nosotros deberíamos aplicarla y tener en cuenta estos detalles para poder afrontar una cirugía de catarata. Como ustedes ven acá, esta hoja de clasificación de riesgo tiene 3 grupos, 3 columnas y parámetros que tienen que uno tener en cuenta cuando uno evalúa a un paciente, ¿no? De acuerdo al tipo de parámetro que tiene nuestro paciente, será clasificado dentro de un grupo 1, grupo 2 o grupo 3, y obviamente pues muchos de estos parámetros van a poder caer en un mismo paciente dentro de un grupo 1, grupo 2 o grupo 3, y el puntaje final nos va a dar qué riesgo tiene ese paciente, ¿no? De tal forma que si el puntaje me dio 20 es un riesgo bajo, si me dio entre 21 y 35 es un puntaje de grado de dificultad moderado, de 36 a 50 alto y de muy alto 51 a 60. O sea, esto habla de que de acuerdo al grado de dificultad yo podría enfrentar al paciente a cirujanos principiantes, a cirujanos con menos de 50 cirugías, o con más de 100 cirugías, o con expertos en manejar complicaciones. O sea, si yo encuentro pues a un paciente, como vamos a ver en un ejemplo, ¿no? A un paciente que tiene una longitud axial, por ejemplo, de 28 milímetros, un ojo grande, un arco superciliar prominente, aquellos que parecen Frankenstein, ¿no? Que tienen una frente y un arco superciliar prominente, y el ojo está hundido, por ejemplo, donde de repente tiene una hendidura vascular de estrecho, o a veces fibmótica, donde la córnea puede estar opaca, ¿no? En la periferia, en el centro puede estar transparente, pero tiene una cama anterior muy profunda, un iris que es un iris normal que dilata bien, pero una cápsula anterior que probablemente sea fibrosa. Entonces, todas esas cosas, si ustedes leen hacia abajo, se van a dar cuenta que
cada uno de los parámetros va a decirnos algo para poder nosotros tomar en consideración este detalle y prever o planificar qué cosa debemos tener en la mano para poder solucionarlo. Y es más, uno haciendo esto al paciente puede, de una forma clara, explicarle el riesgo de su cirugía y por lo tanto decirle también que esta cirugía va a requerir mayor cantidad de insumos o destreza o la presencia de 2 cirujanos, si en el caso ustedes quieran entrar con un retinólogo, para solucionar su problema. Y están en todo el derecho de poder plantearle una tarifa diferenciada a aquella cirugía que uno está enfrentando, ¿no? Entonces, como hemos visto allí, los parámetros asignan un puntaje que clasifican el grado de dificultad en bajo, moderado, alto, muy alto. Y fíjense, los que caen en el grupo 1, en manos expertas, las complicaciones que van a tener ese grupo de pacientes va a ser entre el 0 y el 1%. Los que caen en el grupo 2, entre el 3 y el 7%, pero los que caen en el grupo 3, entre el 30 y 45% van a tener alguna complicación, especialmente una rotura capsular o una pérdida de líquido, ¿no? Entonces, se llevó a cabo en un estudio en Inglaterra con más de 50.000 pacientes operados de catarata y que se determinó por cada factor de riesgo el riesgo relativo que tenían los pacientes y uno podía determinar la mezcla de estos factores de riesgos y de ahí uno podía calcular cuál es el riesgo relativo de cada paciente para poder ser sometido a una cirugía de catarata y que ésta se complique. Por ejemplo, en este paciente, fíjense, es un paciente que tenía una longitud axial mayor de 25, un arco superciliar prominente con una nariz elevada, que le daba 3 puntos, una hendidura palpebral estrecha, de 5 a 7 milímetros, una córnea que tenía una opacidad central, una cámara anterior profunda porque era miope, un iris que era rígido porque no dilataba, la cápsula anterior estaba muy fibrosa por una catarata que tenía, a pesar de estar fibrosa, esa cápsula tenía una corteza blanda, pero el núcleo era sumamente duro, como aquellas cataratas de los miopes que son nucleares muy, muy densas. La cápsula posterior tenía una opacidad polar posterior, o sea, fíjense, se van sumando, las zónulas tenían una diálisis del 10 al 60%, la pupila tenía una dilatación media, tenía pseudofoliación, se iba a usar en este paciente anestesia tópica, tenía células endoteliales entre 1000 y 2000 células por milímetro cuadrado, el reflejo rojo no estaba presente, la edad del paciente era mayor de 60 años, ¿no? Y como factor sistémica tenía una tolerancia al decúbito moderada, no tenía cirugías previas y no tenía ningún factor de estrés. O sea, este paciente, así como lo ven, pues dentro de un grupo en el cual podría tener en manos expertas entre el 30 y 45% de complicaciones. Pero esto, a su vez, nos permite, una vez identificado el riesgo o el paciente, la característica del paciente, por ejemplo, si vamos a hacer una facomulsificación, yo tengo una longitud axial de más de 25 milímetros, pues probablemente yo diga, este ojo es un ojo miope y va a tener una cámara anterior muy profunda, entonces mi botella, la elevación de la botella tengo que modificarla, ¿no? No, de repente no voy a tener que usar parámetros donde la botella esté muy alta. Si el arco superficial es prominente, o sea, y la nariz es elevada, probablemente el acceso a ese ojo desde la parte superior no sea el mejor ingreso, entonces tendré que pensar en ser por el lado temporal. Si la hendidura palpebral es estrecha, el ingreso temporal es el ideal. Si tengo una opacidad corneal del centro, lo que tengo que hacer es buscar cómo hacer para que esa córnea que está opaca me permita tener una visualización de las estructuras internas del ojo, especialmente la cápsula anterior, el cristalino, el iris, y obviamente si se puede la cápsula posterior, para no tener ningún riesgo. Entonces usaré viscoelástico sobre la córnea y usaré azul de Tripán, ¿no? La cámara anterior, que es profunda, por ejemplo, también tiene que ver con la altura de la botella. Si tengo un iris que es rígido, que no dilata, pues tendría a la mano retractores de iris. Ahora ya no podemos tener excusas. Uy, no dilató mi paciente la pupila, por eso se me complicó. No, o sea, ahora ya no tenemos esa excusa. Tenemos retractores de iris o expansores
del iris, de la región de pupila, perdón, de factores de pupila, que nos van a permitir manejar cualquier mala dilatación del iris o la presencia de un síndrome de iris flácido, ¿no? Si tengo cápsula anterior fibrosa, por ejemplo, usaría el azul de tripán, tendría en la mano mi tijera vanas, de características adecuadas, quiero recta o quiero curva, o sea, tendría a la mano todas esas alternativas. Si es un paciente con una catarata blanda, de repente puedo usar el chopper, o puedo cambiar mis parámetros de FACO o la técnica de FACO si mi núcleo es de 4Q, si tengo ya una diálisis onular, probablemente exija usar técnicas como chop vertical, donde la zónula sufre menos, ¿no? Si tengo una catarata posterior, de una catarata polar posterior, pues de repente mi técnica va a ser una técnica antibloqueo, tratando de buscar a partir del núcleo, sacarlo y dejar la corteza al final para poder tener una mayor seguridad en aquellas cataratas que ya de por sí el 30% se complican en las mejores manos, ¿no? Si tengo permitir proteger mejor ese endotelio que ya debe venir afectado, ¿no? Si uso anestesia tópica, probablemente sea mejor usar anestesia tópica asistida, ¿no? Si las células endoteliales están bajas, pues hay que tener un tiempo de FACO más corto, usar técnicas que usen menos ultrasonido, donde uno pueda usar más la parte mecánica de la FACO para poder así a su vez ahorrar el número de células que podía perder frente a una FACO que puede ser dañina para las células endoteliales. Si yo tengo un reflejo de rojo ausente, pues puede ser por múltiples razones, pero que el azul de tripán nos va a ayudar muchísimo para poder hacerlo. O sea, y hay que saber teñir con el azul de tripán. A veces uno solamente se da el trabajito de teñir superficialmente y uno necesita tener un buen teñido de la cápsula, pues hay técnicas que nos ayudan a teñir adecuadamente la cápsula, ¿no? Si el paciente tiene más de 60 años, pues nada especial, simplemente darle una buena tolerancia al decúbito para que él esté bien. Ahora con el uso de las mascarillas que nos obligan a todos a usar mascarillas, a todos los pacientes ya vienen acostumbrados a usar mascarillas, ya no tenemos tanto el hecho de que el paciente se eche los cubres con los campos y se desespera. Eso de verdad que ha ayudado un montón. Ahora los pacientes toleran muy fácil de estar echados y le ponen los campos y ni se quejan, ¿no? Porque ya están acostumbrados a esa hipoxia que nos provoca la mascarilla, ¿no? Si no tengo ninguna cirugía previa, pues no voy a pensar en nada, ¿no? O sea, pero si ya tengo cirugías previas como un glaucoma, donde hay sinequias, donde hay todas esas cosas, me prepararé para tener la forma de manejar las sinequias, o si ya tengo una diálisis, por ejemplo, de iris o esas cosas que me puedan complicar la cosa, tengo que ya pensar qué solución le voy a dar. Tengo que pensar que si voy a usar anillos o segmentos de tensión capsular, tengo que tener a la mano suturas con agujas rectas probablemente para que me permitan hacer el anclaje de todas estas estructuras adicionales a una cirugía convencional, ¿no? Entonces, como verán, esto no solamente es una clasificación que nos permite determinar el riesgo, sino también nos permite planificar qué cosa vamos a hacer y qué cosa vamos a tener que tener en cuenta para poder tomar la mejor decisión en el momento de la cirugía. Entonces acá, por ejemplo, antes de la cirugía ya tengo mi caso de alto riesgo, tengo que tener a la mano viscoelástico suficiente y adecuado, que puede ser dispersivo, tengo que tener reactores de iris y de cápsula, tengo que tener anillo de tensión capsular o segmento de tensión capsular, tengo que tener un lente intraocular de 3 piezas plegable, un 3 piezas rígido si tengo que convertir, un lente de cámara anterior con poder adecuado y tal vez sea un lente artesán, ya planificado desde antes, un lente artesán retropupilar sí que me quedo sin soporte capsular para tener la alternativa en el momento de la cirugía, de tal forma que el paciente sepa por qué su cirugía costó más y por qué ustedes le dan la solución en el momento y no tengan que estar metiendo la sala en una segunda intención. O sea, todas estas cosas se pueden prever de antes, ¿no? O sea,
Y yo puedo planificar también con esto dónde voy a hacer mis incisiones, si es que este paciente pues tiene a través de, a través de un acceso de un túnel escleral, por ejemplo, yo tengo que hacer un túnel escleral previo antes de que comience la cirugía, por si acaso este paciente que tiene alto riesgo de complicarse, ya tenga el túnel escleral fabricado, de tal forma que si se complica, simplemente lo hacen patente y a través de ese túnel pueden solucionar el problema. O sea, se puede hacer muchas cosas de tal forma que el paciente tenga las mejores opciones para que su cirugía sea la mejor. ¿Ok? Entonces, todo esto nos ayuda a poder solucionar cualquier problema y miren, simplemente explicándole al paciente o sustentando esto en la historia clínica, ustedes van a conseguir que sus pacientes que ustedes están operando tengan una retribución económica mejor porque realmente están pensando en el paciente y el paciente tiene que sentir que ustedes no lo están haciendo por ganar de más dinero, sino que están pensando que realmente ustedes van a solucionar su problema. Muchos pacientes, cuando yo he practicado este tipo de análisis con ellos, se han ido a operarse en otro lado porque buscaban precio y han regresado complicados y me decían, doctor, usted tenía razón, mira lo que me ha pasado, ¿no? Pero es que uno no le miente, sino que estamos en el problema de que si es que el paciente cae en donde no previeron las cosas que deberían ver, probablemente van a tener un alto grado de complicaciones y que fácilmente pues uno puede saber que ese paciente se va a complicar, uno le explica y el paciente ya regresa cuando ha tenido la complicación, donde le explicaron, donde le dijeron que eso podía haber pasado o podía pasar. Parte de esto se incluye en el consentimiento informado, y cuando ustedes en el consentimiento informado dicen qué riesgos particulares tiene su paciente, con esta clasificación de riesgos ustedes pueden identificar todos los riesgos particulares que tiene su paciente y pueden escribirlo. Y esa es una herramienta en la cual ustedes van a tener cómo defenderse porque sí pensaron en las alteraciones que podrían haber pasado en este paciente si se somete a una cirugía. Entonces, dentro de las aplicaciones de todo esto, que es una hoja simple, que ustedes ya han visto que es muy sencilla de usar, van a poder determinar el riesgo de la cirugía, van a poder asignar al cirujano adecuado, van a tener sus recomendaciones para evitar las complicaciones y van a poder valorar el acto médico. O sea, este acto médico van a poder decir al paciente y a los familiares, miren, esto es así, este riesgo tienen, y por último, pues los seguros van a tener que reconocer que esta cirugía que ustedes van a hacerle a su paciente es una cirugía compleja y tienen que pagar más por el tipo de cirugía que van a realizar. Y está todo sustentado, ¿no? Esto derivó en su momento, cuando estuvimos haciendo esta aplicación, nació en el hospital, nació una app que nosotros le llamamos Cataract Risk, que lamentablemente por un tema básicamente de desarrollo se ha quedado todavía en la mitad. Y entonces ahí uno podía tener, por ejemplo, todos los parámetros que uno tiene del paciente, uno evalúa, uno entra, ¿no? Y pone todos los parámetros que tiene su paciente. O sea, mirando a su paciente en la lámpara de hendidura y haciendo sus exámenes, ustedes pueden llenar esta app, ¿no? De cada uno de los 20 factores que tienen allí, y ustedes se van a dar cuenta que al final, luego del llenado, ustedes van a obtener todas las características de su paciente con las recomendaciones que deberían hacer para cada cual o tal o cual factor de riesgo que ustedes hayan identificado. Se van a dar cuenta ahora, por ejemplo, cuando se termine de llenar, simplemente ustedes dan un clic y ustedes van a tener todas las recomendaciones que pueden darle inclusive a la enfermera, decirle, mira, esto es lo que usted tiene que tener al día siguiente, ¿no? Ahí le sale el tipo de puntaje, qué es lo que tiene, qué cirujano debe enfrentar y qué cosa debemos darle a nuestro paciente cuando uno va a enfrentarlo, ¿no? O sea, qué cosas debemos tener a la mano. Si esto uno le da previamente a la enfermera o al equipo que va a participar en la cirugía, pues ustedes van a ahorrarse muchísimas complicaciones y van a poder afrontar cualquier tipo de catarata sin ningún problema. Yo creo que eso es todo y si hubiera alguna pregunta, pues estamos ya nos a poder
comentarla, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sería interesante conversar, ¿no? Con ustedes. Justo Javier está levantando la mano. Activa tu micrófono, Javier. Sí, buenas noches, Felipe. En primer lugar, las disculpas del caso, me confundí un poco la hora, por eso entré tarde, no te pude presentar. No te Eh, preocupes. sí, he escuchado gran parte de la ponencia, muy buena como siempre. Creo que este tema es muy importante porque, como bien lo has dicho, nos permite planificar adecuadamente la cirugía, programar nuestra sala de operaciones que sea más eficiente, porque una cirugía de baja complejidad o con bajo puntaje, pues de repente la vamos a programar en 20, 30 minutos, pero una cirugía compleja con factores de riesgo mayores, pues de repente la vamos a programar para una hora, ¿no? ¿Es así o no? Claro, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Si te toca enfrentarte a pacientes que tienen su luxación de cristalino y que ustedes han identificado que tienen una diálisis de un cuadrante y que probablemente tengan que ponerle un segmento de tensión capsular en un lado nasal, por ejemplo, ¿no? Como me ha pasado esta semana, pues el hecho de planificar la cirugía y verla, de acuerdo a la destreza que uno pueda tener, pues va a tomarle un tiempo mayor o menor, ¿no? Aquí la idea no es correr, la idea es que tu paciente salga bien, ¿no? Entonces uno va a tener la posibilidad de tener a la mano todo lo que requiera, si es que lo planifica, no si se encuentra de repente en el momento de la cirugía, ahí es un problema porque es un desastre no tener a la mano lo que uno necesita, ¿no? Y realmente uno debe pensar y ser un poco hasta paranoico. En este caso tenemos una posible complicación de esta y tener la solución previa, ¿no? A veces uno dice, y es muy frecuente, yo tengo residentes que su pensamiento es, al paciente no le pidas mucho porque si no, no se opera, porque obviamente quieren operar, pero cuando están en sala le falta viscoelástico, le faltó azules de pan, no tienen para poder hacer retractores de iris, teniendo casos complejos, entonces, ¿quién pierde más? O sea, pierde el paciente, el médico se estresa por las puras porque y va a tener una complicación, o sea, simplemente por no haber planificado, y realmente al final tú gastas más realmente, porque una cosa es solucionar la complicación en el momento y otra cosa es solucionarlo después, ¿no? Si tuviste la previsión de tener toda la mano, pues es más sencillo porque ahí mismo se soluciona el problema y el paciente ni siquiera se va a percatar de que tú tuviste que hacer maniobras que solucionaron su caso, ¿no? Exacto. Y otro tema importante que has mencionado es la información que le debemos dar al paciente, ¿no es cierto? O sea, en Claro, base a este aplicativo que tú tienes, pues nosotros podemos, con un buen examen también, podemos decirle, mire, su recuento de células está bajo, vamos a utilizar esto, tiene usted una catarata dura, no he podido ver adecuadamente el fondo de ojo, con lo cual eso lo colocas en el consentimiento, en los riesgos personalizados y te va a servir pues como para, en caso de la defensa de uno, ¿no? así es. O sea, justamente eso nos ayuda muchísimo para eso, ¿no? Nos ayuda, y no solamente eso, sino que esta clasificación de riesgo, a su vez, yo ahora estoy planificando ver, ojalá que tengamos quórum y hagamos una especie de estudio de todos los cirujanos que tengamos en el Perú
Y hay otras cosas también, ¿no? Hay otros factores que deberíamos tener que son importantes ahora, que no están acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ahora una catarata sea un procedimiento refractivo, también hay factores de riesgo que tenemos que considerar allí, ¿no? El hecho de operar una catarata que no, o sea, o un cristalino que no es catarata porque tiene una cámara muy estrecha, también es un factor de riesgo que deberíamos considerar, por ejemplo, la presencia o de una evaluación a través de VM que nos puede dar un factor de riesgo adicional. O sea, hay cosas que deberíamos de repente reanalizar o replantear para aquellos casos que son especiales, pero que nos enfrentamos y que no tenemos la posibilidad de tenerlo en una tabla que puede ser anexa a esta o incorporarse dentro de esta, ¿no? Tampoco es la idea de generar tantos factores porque se hace tedioso el hecho de manejar documentación así, pero se podría replantear de todo esto que tenemos acá, qué cosas se puede obviar y cosas se puede replantear como para que tengamos una tabla mucho más dinámica y que sirva para otros fines también, ¿no? Claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. El doctor Tobaro, Ya, Lucho. Lucho. Hola, Luchito. Buenas noches. Creo que no Ahí tengo estás, ahí cámara. estás. Sí, pero no tengo cámara, creo, no sé. Bueno, Felipe, muchas felicitaciones por el tema, es muy interesante y efectivamente trasciende mucho el hecho de que puedas generar con esto una propuesta de valor bien definida, ¿no? Con todos los riesgos y los alcances que pueda tener el paciente. Y por otro lado, sí, alentarte a que termines de hacer ese app, porque está muy interesante poder contar con una aplicación de ese tipo para evaluar cada caso en nuestra práctica diaria. Eso sí sería importante ver la manera de contribuir contigo para que termines con eso, que sería muy bueno. Ah, excelente. Sí. Sí, es un aplicativo muy, muy ágil, ¿no? En realidad con estos 20 puntos creo que son, nos da un puntaje y nos da una idea del riesgo que pudiera tener el paciente y las medidas preventivas que debemos tomar, ¿no? Entonces, es importante difundirlo. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, y eso que está, como les dije al principio, esto es parte de la guía de práctica clínica que está aprobada por resolución ministerial. O sea, es de obligación de uso obligatorio, digamos, de todos los médicos, ¿no? Más bien, si es que nos pescan no usándola, estamos en un problema, porque cuando hay problemas médicos legales, te van a preguntar de lleno, o sea, oye, ¿y tu clasificación que le hiciste en qué riesgo estaba, no? ¿Y cuántas cataratas tú de estas cataratas que tiene riesgo o has operado? O sea, y es bien incómodo estar en una situación así porque realmente, pues, no deberíamos pasar por esto si es que hacemos este tipo de análisis, ¿no? Y eso traducirlo, como bien dijiste, también en la historia clínica. Porque Claro. muchas veces revisamos la historia clínica y lo que decimos verbalmente no lo hemos consignado en la historia clínica. No sé si me permites Claro. mostrarles. A ver, voy a compartir un ratito con ustedes, de repente esto les sirve. A ver, creo que no estoy, a ver, ¿cómo comparto? Acá está. A ver, ¿dónde está el otro? Acá está. Por ejemplo, acá son los casos que uno puede tener, diferentes casos, acá está la clasificación. Pero fíjense, esta hoja es la que consta en las historias clínicas que nosotros hacemos. O sea, y tú ves al residente llenando esto, por ejemplo, acá tenía uso de warfarina, cosas adicionales que no están en la clasificación, pero que el paciente pues pasa por un análisis de todo este tipo de factores y uno podría fácilmente ponerla en la historia clínica. O sea, esto consta en cada historia clínica que se van a operar de catarata, ¿no? Sino que, como les digo, o sea, mientras más papeles tenemos que llenar, se hace más tedioso, ¿no? El hecho de hacerlo, ¿no? Pero sin embargo, en el momento que tenemos
algún reclamo, por una supuesta negligencia, esos papeles Sí, pues, tediosos nos van a ayudar mucho, ¿no? así es, así es. Muchas veces tenemos el resultado, por ejemplo, del recuento de células endoteliales bajo y de repente ni siquiera lo comentamos en la historia, ¿no? Entonces, no solamente es tener los resultados, sino tal como tú muestras ahí, marcarlos, al final poner un puntaje, comentarlo, qué puede Claro. pasar. Ujú. Entonces, es importante. Es tedioso, probablemente sí, pero en el Pero, momento que tenemos algún reclamo, eso nos va a salvar. pero realmente sirve mucho, ¿ah? O sea, y los que hacemos docencia, pues los residentes aprenden un montón, porque se acostumbran a pensar más allá de lo que puede ser evidente, ¿no? Tienen esa chance de poder prepararse con antelación para cualquier evento que se pueda venir. O sea, tú ves que cuando uno va a operar a algún lado y te das cuenta, ¿no? Dices, entras a una catarata y entras con un solo lente porque crees que, pues, que nunca se te van a complicar, ¿no? Entonces, y esa es una práctica que nosotros cambiamos, por ejemplo, en forma privada. Si yo voy a operar, tengo 3 lentes mínimo para poder operar a un paciente. Así uno se sienta seguro de que todo va a ir bien. Es mejor tener o hacer ese trabajito de pedirle al proveedor, oye, necesito un lente de 3 piezas de tal medida, plegable, de rígido, un artisán, y el proveedor, para ellos es tedioso mandarte los insumos, pero realmente ayuda un montón. Ayuda porque te salva situaciones, como te digo, que son de una ocurrencia mínima, pero que cuando ocurren, pues hay que tener a la mano las cosas, ¿no? Exacto, sí, es importante tener los lentes. Y es importante también en el momento de la cirugía o previa verificar que el lente que ha solicitado sea el correcto. Claro, exactamente. No solamente eso, sino que hay un factor importante ya dentro del procedimiento de sala, pues es saber qué ojo vas a operar, ¿no? A veces me ha tocado que por la cantidad de pacientes que puedes operar en un día, eh, pues puede pasarse de que te operaste un ojo que no era y de repente hasta el poder de mente que era para el otro ojo le pones al ojo que no era y metiste la pata doblemente, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que a uno se le escapan si uno no sistematiza el Exacto. procedimiento, ¿no? Entonces, esto ayuda. Por un lado, ayuda desde el punto de vista del procedimiento, pero yo lo enfoco más también en la parte médico-legal y en la parte de cómo podemos ganar más realmente, ¿no? Una catarata compleja, definitivamente no deberíamos aceptar que nos paguen lo mismo que una catarata simple. No tiene sentido, ¿no? O sea, el paciente tiene que entender que pues este es otro tipo de riesgo, otro tipo de destreza, otro tipo de análisis, es otro tipo de cirugía, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estar aceptando que los seguros, por ejemplo, denigren el trabajo médico de oftalmólogo? O sea, el seguro te dice, no, es catarata y te pago con catarata, y eso no es así. O sea, las cataratas tienen su complejidad y cada una tiene que ser asumida como tal. El seguro, cuando tú le presentas esto, no te hace ninguna observación. Y le dices, ¿sabes qué? Yo usé 2 viscoelásticos, 3 viscoelásticos, lo que fuera, en una catarata compleja y el paciente está bien, te lo pasan sin ningún problema. Viene el auditor, está escrito en la historia todo lo que has usado y no tiene ningún problema. O sea, te van a pagar, ¿no? Exacto, pero sustentándolo adecuadamente, ¿no? Claro, claro, Hemos esa es la idea. visto, y de repente, ustedes también en alguna época, de repente, se realiza FACO, Mm. y ese es todo el reporte operatorio, pero si tú, como bien dices, describes paso por paso, utilicé 2 viscoelásticos en este momento, qué sé yo, todos estos insumos, pues como tú dices, el seguro los va a pagar, pero si solamente le digo, realicé la FACO, pues no tengo el sustento.
Exactamente, o sea, O fue como una anestesia, como una sedación, pero no tienes la hoja de anestesia con los claro, insumos que utilizó el anestesiólogo, tampoco te lo van a así pagar, ¿no? es. Entonces, es conveniente todo, así es. Ujú. Y eso en tu aplicativo también está, ¿no? La anestesia que vas a utilizar, Sí, etcétera, ¿no? o sea, yo ya, este, lo veía como un tema, por ejemplo, a mí me aligeró muchísimo el hecho de mandárselo eso al equipo de sala, ¿no? A la enfermera, decirle, oye, ¿sabes qué? Para mañana necesitas eso, los residentes sabían, lo saben, qué cosa vamos a utilizar en cada paciente o en cada uno de sus pacientes, de la forma que al día siguiente ya está todo listo, ya no tienes que pensar, ¿no? Ya no, una vez que lo haces de rutina, la cosa se vuelve ya sin pensar y tienes todo a la mano, pues, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta de parte de, no sé, de repente hay residentes que quieran hacer alguna, o oftalmólogos también, ya, en este tema tan interesante, que nos ayuda mucho con la calidad y la seguridad del paciente, ¿no? La calidad de atención y la seguridad del paciente. Exactamente, eso es lo que se busca, pues, ¿no? Doctor Torres, buenas noches, ¿qué tal? Hola, doctora. Doctor, soy Diana. Doctor, quería hacerle Dianita, un comentario, ¿verdad? dime. Muchas gracias por la exposición, ha estado muy interesante. Quería comentarle algo, sobre su exposición y con respecto a la parte médico-legal. Yo un tiempo tuve la oportunidad de estar trabajando en auditoría médica y vi muchos de Ajá, estos casos, ¿no? Que de repente al médico oftalmólogo no le retribuían lo que en verdad ameritaba, ¿no? Y era también porque a veces el médico no escoge el código que va a operar en realidad, ¿no? Puede seleccionar FACO y no, FACO más vitrectomía o algo así, ¿no? Se le complica. Y ahí resta sus honorarios. Y otro que también, como dice, como mencionan, ¿no? No llenan bien el reporte. Y entonces no colocan todo lo que se ha usado. Y también, ¿no? El seguro puede descontarlo o pensar que de repente ha habido un sobreuso de insumos, ¿no? Y puede descontar insumos. Y otra cosa era que, por ejemplo, por complicación, por cirugía compleja, el seguro puede pagar entre un 20 hasta un 30% adicional, ¿no? De lo que es de lo que se factura la cirugía. Y si el médico de repente no coloca eso, restan los honorarios, como usted dice, que es que se puede atribuir a lo que merece, ¿no? El cirujano. correcto, Y, Dianita, muy bien. ajá, y nada más eso, doctor. Muchas gracias por su exposición. Y sí, pues estos temas de repente la parte médico-legal hay que tener bastante cuidado. Muchas gracias por de repente recalcarnos esto y acostumbrarnos en el servicio, no a estar llenando la hoja de riesgo. Gracias, Bueno, doctor. tú eres una de las que la utiliza todos los días, o sea, Sí, lo ya, ya, estamos ya te ahí. has dado cuenta de la utilidad que tiene esto, ¿no? Sí, pues de repente acostumbrarnos a llenarlo era, de repente al principio cuando uno recién empieza a ver esto era un poco tedioso, ¿no? Pero ahora, ese es el pan de cada día, ¿no? Es lo básico. Así es. Sí, gracias, Gracias, doctor. Dianita. A Doctor, ti. una pregunta también, Dime. otra, con respecto a la aplicación que menciona de la clasificación de riesgo, de repente no entendí bien, ¿esa es un proyecto de una aplicación o ya está disponible? La aplicación estuvo disponible, pero no la completamos porque faltaron los recursos ahí para poder hacerla. Pero como bien dice el doctor Tovaru, hay que terminarla, ¿no? Ojo que esta aplicación salió de un trabajo entre los residentes y yo, ¿no? O sea, nos pusimos las pilas para poder hacerlo y salió de tus compañeros, o sea, tus compañeros del hospital participaron mucho en esta aplicación, porque obviamente era más fácil para ellos llenar ya no esa hojita de todos los días, sino que con su aplicación donde estaban, pues tenían acceso a todo ya hecho, ¿no? Ya no tenían que estar escribiendo, lo planteaban en un PDF y eso pasaba a la historia, o sea, eso era una facilidad para ellos, ¿no? Pero nació de ustedes, o sea, nació de los mismos residentes, ¿no?
Ah, ya, doctor. Bueno, a ver, Ahora, se vamos puede a ver si actualizar. retomamos el proyecto. Así es, exactamente. O Ujú, sea, ujú. aquí a la gente joven tienen que ponerse las pilas, ¿no? Gracias, doctor. Importante lo que manifiesta la doctora también en saber, apartándonos un poquito del caso, en saber cómo, aparte de llenar la historia, cómo facturar a las compañías de seguros también, ¿no? O sea, debemos conocer los códigos CEU, debemos conocer el CPT, el nomenclador, para poder presentar adicional a nuestra historia clínica los documentos facturables también, ¿no? Yo creo que es importante que oftalmólogos jóvenes participen también en esta de auditoría de seguros y que capaciten también, ¿no? Que nos ayuden a capacitarnos para poder saber también presentar los documentos a la compañía, a las compañías. Creo que es muy importante lo que ha mencionado la doctora. Sí, definitivamente. O sea, y a veces uno, si uno tuviera la conciencia de que cada actividad médica tiene un sustento, que tiene que ser administrativo para poder cobrarla, pues nos daríamos el trabajito de llenar bien las hojas GIS, por ejemplo, o las hojas que el seguro del CIS, por ejemplo, tiene, que es un seguro, igualito que un seguro privado, pero que deberíamos realmente darnos el trabajo de llenarlo y aprendamos a través de ellos cómo es que el hospital podría retribuirse de todas las actividades que realiza, ¿no? Es un entrenamiento que deberíamos tener realmente. Hay instituciones que le sacan el jugo, es decir, por ejemplo, el INO ha sistematizado tanto esa actividad que le cobra al CIS todo lo que hace. Entonces, es un hospital que ejemplo, pues no, o sea, porque ha invertido en poder hacer que sus médicos y el personal pues se acostumbren acostumbrarse a usar el CPT, a acostumbrarse a usar el código C, o sea, todas esas cosas lo usan de tal forma que ya no tienen ningún problema para poder cobrarlo, ¿no? Ah, es importante, es importante. ¿Alguna otra opinión? Si no hubiera alguna otra pregunta, intervención, yo creo que, Felipe, muy agradecido por tu ponencia, nuevamente las disculpas por la demora en entrar, pero todos estamos muy contentos con tu exposición, hemos aprendido bastante, las intervenciones también han sido buenas, así que, como siempre, te comprometo para cualquier otra actividad, colaborar con el capítulo de administración. Muchas gracias. Bien, muy amable, María, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los participantes. Gracias, Estamos bien. Felipe. Gracias. Chao. Gracias, Chao, Luchito, Lucho, hasta gracias. luego. Y los esperamos el miércoles 1 de diciembre con una charla muy interesante que ya la vamos a programar sobre inteligencia artificial en oftalmología. Hasta luego, nos vemos. Chao, hasta luego.